Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Muy bien, hoy el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori firmaron la Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia, este documento que tengo en mis manos, que tiene 12 compromisos de respeto a la institucionalidad, a la democracia y a los derechos humanos. Un tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa con nuestros invitados. No se lo puede usted perder. Hablando de la señora Fujimori, el juez Víctor Zúñiga le negó el permiso para que viaje a la ciudad de Quito, Ecuador, por, según el juez Zúñiga, la gravedad de los delitos que se le atribuyen, la acusación de 30 años de prisión y la subsistencia de peligro procesal y obstaculización de la investigación vía amenaza o inducción a los testigos. Recordemos que Keiko Fujimori había solicitado una autorización de viaje a través de su defensa con el objetivo de asistir a un evento sobre democracia organizado por Mario Vargas Llosa. Y en Chile, ojo ahí, ninguna proyección o encuesta chilena adelantó la importancia que tendrían los independientes en la elección a la Convención Constituyente. La derecha chilena obtuvo apenas 37 de los escaños. Duro golpe no solo para los líderes de derecha chilena, sino también para el gobierno de Piñera. Regresamos a nuestros asuntos. Hoy, les dije, hablamos de la Proclama Ciudadana. Está con nosotros Hernando Ceballos, que integra el equipo técnico de Perú Libre. También conversamos con el cardenal Pedro Barreto, quien ha estado al frente de la firma en este evento organizado en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Y más adelante viene Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano para contarnos de su respaldo como partido a la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Doctor Ceballos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, un gusto encontrarnos después de un buen tiempo. Así es. Qué bueno verte además recuperado y bien de salud. Muchas gracias, acá estamos. ¿Qué lo llevó a creer en Pedro Castillo? O mejor dicho, ¿cuál es la garantía para usted de que estos 12 compromisos firmados por él van a ser cumplidos si llega a ser presidente? Bueno, yo creo que el profesor Castillo, en primer lugar, no es un candidato que tiene denuncias o sentencias de corrupción alguna, ¿no? Es un hombre transparente, tampoco tiene ninguna denuncia por violencia u otro tipo de delito que pueda manchar su hoja de vida. Lo que tiene es un antecedente de ser un dirigente sindical muy sensible a la problemática de los maestros y en general de la educación en el país. Así que yo creo que entre los dos candidatos hay una enorme diferencia de credibilidad, en mi opinión, ¿no? Además, la propuesta que él plantea en el tema de salud, que es el tema que en mí atañe, es una propuesta que yo comparto plenamente. Yo creo que sí se puede lograr que la salud sea un derecho en el país. Ahora, ciertamente, como usted bien dice, el señor Castillo no tiene alguna sentencia. Quien la tiene sí es el señor Cerrón, Vladimir Cerrón. Él tiene una sentencia por corrupción y, claro, paradojas de la vida, el plan se llama Perú Libre sin corrupción y el señor Cerrón es presidente de Perú Libre. Y yo le quería preguntar, ya que usted ahora está al lado del señor Castillo, ¿qué papel cumple Vladimir Cerrón al día de hoy en Perú Libre? Bueno, en Perú Libre no lo sé, porque ese es un tema del partido, donde Vladimir Cerrón es un dirigente, es el presidente del partido, pero otra cosa es el profesor Castillo, que es el candidato, que está formando su equipo de gestión. Creo que hay una enorme diferencia, ¿no? Yo por lo menos, en lo que tiene que ver con la conformación del equipo técnico, no he visto participar a Vladimir Cerrón. En todo caso, si no sabe qué papel cumple en Perú Libre, qué papel debería cumplir o no debería en Perú Libre para usted. No digo en Perú Libre, estoy diciendo en la gestión del profesor Castillo, ¿no? En la gestión del profesor Castillo, el que dirige esto, el que habló conmigo para decirme, necesito que usted me apoye y se incorpore al equipo de salud, fue el profesor Castillo, no fue Vladimir Cerrón. Así que entiendo que Vladimir Cerrón es dirigente, es presidente del partido Perú Libre, ¿no? Pero más allá no puedo entrar a definiciones que
no conozco realmente, ¿no? Pero sí conoce del caso del señor Cerrón, que tiene una prisión suspendida que fue ratificada en abril último, con lo cual quedó confirmada la sentencia por corrupción dictada en su contra. Voy a preguntarlo más claramente. ¿Qué papel debería o no cumplir el señor Cerrón en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que el señor Cerrón es un político, él tiene una enorme influencia en su partido, pero no así en lo que tiene que ver con los asuntos del próximo gobierno de ganar Pedro Castillo, ¿no? De todas maneras, yo creo que el soporte político de Perú Libre para que se cumplan los objetivos centrales de lo que propone Pedro Castillo es importante, lo cual no quiere decir que él directamente deba participar en la gestión de gobierno, pero eso no me compete a mí, francamente, sino al candidato a la presidencia, Pedro Castillo, decidirlo, ¿no? No, sí está bien, digamos, decir algo, porque usted comenzó hablando que el señor Castillo no tenía ninguna sentencia por corrupción, aludiendo, obviamente, a que en el equipo técnico de la señora Fujimori hay varios sentenciados por corrupción y que la señora Fujimori está acusada por lavado de activos. Se entiende claramente. Entonces, en esa línea de pensamiento, si buscamos un margen de sana coherencia, el señor Cerrón tiene también una sentencia por corrupción. Entonces, por eso mi pregunta. Por eso es importante saber, ya que usted está en el equipo del señor Castillo, ¿qué papel debería cumplir un sentenciado por corrupción en un gobierno del señor Castillo? Bueno, tú comprenderás, Jaime, que hay una enorme diferencia entre Vladimir Cerrón, con sus problemas con la justicia, pero que no es parte del equipo de gobierno de Pedro Castillo, y otra cosa es la presencia del señor Vaca y otros personajes, incluso el señor Lucho Galarreta, que votó a favor de que no se lo investigue ni se sancione a Inostroza ni a Chávarri, y sí es el candidato a la presidencia de la señora Keiko Fujimori. Creo que hay una importante diferencia porque estamos hablando de la gestión de los dos candidatos, ¿no? Ahora, el señor Curburneo creo que fue un poco más enfático, ¿no? Y él puso como condición que si aceptaba la propuesta de Pedro Castillo de integrar el equipo técnico, tal como usted lo está haciendo, la condición, repito, era que no participe Cerrón. Y hasta lo que se sabe, el señor Castillo públicamente ha hecho un deslinde. ¿Curburneo ya está confirmado dentro del equipo? No lo sé, Jaime. Ese es un tema que tiene que ver con los aspectos económicos, ¿no? Y además el tema de que el señor Cerrón participe en la gestión concreta del señor Castillo, ya lo aclaró Castillo diciendo que no participa, y esta es la gestión de Pedro Castillo con su plan de gobierno, y que ahora quiere sostenerlo en una serie de técnicos que seguramente, y lo sabes, Jaime, tienen enormes diferencias con el equipo técnico de la señora Fujimori. Yo no hubiera aceptado estar en un equipo técnico yo no habría aceptado estar en el equipo técnico de la señora Fujimori de inicio, pero además al lado, usted es un hombre de izquierda, pues, ¿no? Para empezar. No solo soy un hombre de izquierda, soy un hombre de centro. Distancia ideológica. Jaime, yo no tengo denuncias de corrupción, ¿no? Yo he estado en el Congreso, Jaime. Sí. Y tú sabes perfectamente la posición que hemos tenido en el Congreso y lo hemos conversado, y lo doloroso que ha sido para el país ver cómo se blindaban a congresistas para que no sean procesados por el Ministerio Público, cómo se brindaba al señor Chávarri, al señor Inostroza, y una serie de medidas que avergonzaban de verdad al Congreso de la República y que hizo que el 90% de la población pidiera el cierre como lo pedimos nosotros también, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que hemos conversado en algún momento, cuando se podía hablar presencialmente, de eso, pero para ponerle justamente esa cuota de balance y de equilibrio que nuestro público pide y demanda y que este programa tiene como principios, yo le agrego algo más. Para el ex gerente general del gobierno regional de Junín, el señor Javier Yauri, Vladimir Cerrón ha dejado elefantes blancos, terrenos baldíos, en medio de una promesa de más salud para los pobladores. Además, lo que ha demostrado Perú Libre, dice el señor Yauri, es que estos programas los utilizan con fines de proselitismo. Disfraza con el programa, pero llegan a la población vulnerable y humilde que escucha de profesionales su teoría violentista. No es poca cosa. Sí, bueno, pero no, claro que no, y ese tema lo debe responder Vladimir Cerrón y esclarecerlo.
Pero lo que estamos hablando, Jaime, es de quién va a dirigir este país, quiénes están en el equipo de gobierno. Eso pues, ¿usted tiene claro que dirigiría Castillo y no estaría Cerrón detrás como en la sombra, el poder en la sombra? Esa es una preocupación válida. Pero no, ¿por qué? ¿Pero por qué estaría en la sombra? ¿Por qué? Porque primero él es el presidente del partido. En segundo lugar, él tiene aspiraciones políticas innegables y seguramente con derecho. El problema es que por ser un sentenciado por corrupción no puede ejercer un cargo público. ¿No? Yo te diría, bueno, ese es un tema de apreciación subjetiva. Lo concreto aquí es que el candidato es el profesor. No, pero que él va a estar detrás de Castillo, que lo va a manejar al profesor Castillo. Yo le pregunto si usted cree que va a pasar eso. No, yo creo que no, de ninguna manera. No. El profesor Castillo es un candidato con una clara personalidad y ya lo ha dicho públicamente. Acá el candidato soy yo elijo a mi equipo técnico y las decisiones las tomo yo. Así lo ha dicho el profesor Castillo y yo le creo. ¿No? Oiga, una pregunta, ya que hablamos de personajes. Ricardo Belmont, que ha sido candidato al Congreso por el partido Antauro Humala, ha revelado que Pedro Castillo le ha ofrecido ser su primer ministro. ¿Usted sabe algo de eso? No sé, pero además la verdad que eso sí me sorprende. La verdad, me sorprende, pero pues no creo. ¿Gratamente o ingratamente? No, y no solo ingratamente, sino además ya ha dicho el profesor Castillo que él no está para repartijas. Lo ha dicho con toda claridad. Así que esa afirmación de que le ofreció el primerato no tiene nada que ver con lo que el profesor Castillo practica y manifiesta. Yo te lo digo con toda sinceridad, Jaime. Si le preguntas al profesor Castillo te va a desmentir eso con toda seguridad. Desmentido, entonces. Bueno, a ver, vamos a la proclama ciudadana porque hay un aspecto que tiene que ver con su expertise, la salud. El señor Castillo ha jurado poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica para la prevención del contagio, aplicación de tratamientos, vacunación universal, desarrollando el mayor empeño para enfrentar la trágica situación de pobreza y hambre causada por la pandemia. Si usted tuviera que resumir en pocas palabras el compromiso del señor Castillo a la luz de lo firmado hoy y a la luz también de que el gobierno de Sagasti está dejando, por lo menos hasta ahora, 50 millones de vacunas. Ya eso cubre la población peruana. Entonces, no es tanta la premura de conseguir vacunas, sino ¿qué? Acá yo voy a responderte de manera breve, pero más integral. Yo creo que este tema de la pandemia, Jaime, lo tenemos que resolver entre todos. Y cuando digo entre todos, es que hay que convocar a todos los técnicos que sean posibles para discutir, no solamente porque ya tenemos un programa en Perú Libre para enfrentar la pandemia, sino para ir perfilando este programa de acuerdo a las variaciones de la situación sanitaria. Es bueno que el señor Sagasti anuncie que deja 50 millones. Hay que asegurar que esas 50 millones de vacunas realmente lleguen al país. Hay que asegurarlo en primer lugar. Se había anunciado... El gobierno dice que están aseguradas. En buena hora. Vamos a ver qué encontramos cuando el gobierno del profesor Castillo, si gana las elecciones, llega. Porque también se había señalado que teníamos comprometidas, ya seguras, 40 millones de vacunas Sinopharm, ¿recuerda? ¿No? Sin embargo, bueno, hubo un señor que dijo que esto era agua destilada. Yo quiero referirme a eso, si me permites, Jaime, 10 segundos, porque esa irresponsabilidad de Fuerza Popular generó que cientos de miles de personas no se vacunaran. Generó la incertidumbre, descalificó la vacuna, ¿no? Frenó la llegada de las vacunas Sinopharm al país y eso es una irresponsabilidad enorme. Ya la OMS ha dicho que esa vacuna sí hay que incorporarla dentro de las vacunas de la emergencia y acabo de hablar con el decano del Colegio Médico del Perú. Hemos estado revisando las cifras y esto es una buena noticia para nosotros, de cómo ha caído la curva de los médicos hospitalizados y fallecidos que han recibido las 2 dosis de la vacuna. Sinopharm. Es increíble, han bajado en un 90% las hospitalizaciones. Sinopharm. ¿No? De los médicos. Sinopharm, ¿no? Entonces es evidente que ante la falta de vacunas no podemos dejar al pueblo descubierto, ¿no? Inerme frente a este virus. Otra cosa que nos llamó la atención también, y esto es una discusión que ustedes tienen como principio, ¿no? El cambio constitucional. Pero yendo al detalle de la Constitución, porque usted dice que para poner la salud como un derecho hay que cambiar la Constitución, hay que modificarla. Pero leyendo la Constitución, a ver,
el papel aguanta todo. Pero aquí dice, artículo 9 de la Constitución, el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Luego, artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Luego, artículo 11, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones. Es decir, lo que trato de explicar con este articulado es que sí está la salud como derecho universal. ¿No será otro el problema? No, no está. Perdóname, Jaime, no está. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. El Estado reconoce y promueve, pero no está que la salud es un derecho. ¿Qué le cambiaría a usted en el artículo? ¿Qué pondría? Hay que poner taxativamente que pero además, mira, hay que poner taxativamente que la salud es un derecho y una responsabilidad del Estado en lo individual y en lo colectivo. Eso tiene que ser así. Pero acá está. Mira, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, salud, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Pero mira dónde está. El Estado reconoce el acceso al derecho progresivo. Progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que se va haciendo por etapas. No, pues nosotros no estamos de acuerdo con eso. La Constitución debe señalar claramente que la salud es un derecho. Entonces, si la salud es un derecho, Jaime, el Estado tiene que disponer todas las medidas para que eso sea una realidad. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿No? Lo que trato de decir es que probablemente no sea un problema de la Constitución, sino un problema de gestión. Es decir, son las dos cosas. Ya, entonces vamos entendiéndonos que no es solo la Constitución, es también un problema de gestión. ¿Qué pasa si solo cambian la Constitución y la gestión sigue siendo la misma? No, perdón. La modificación constitucional, clara así, obliga al Estado no a que el acceso a la salud universal sea progresiva, sino que realmente sea un derecho vigente, ¿no?, en la propia Constitución. Ya, pero yo le he preguntado otra cosa. Yo le he preguntado, de acuerdo, se pueden hacer ahí los cambios que usted cree, pero acá hay una política nacional de salud que la determina el Estado. Mi pregunta es, ¿qué cambia? ¿Solo cambia con la Constitución? Porque el problema de gestión ¿va a cambiar automáticamente con una nueva Constitución? Esa es mi pregunta. A ver, Jaime, coincidamos en que es necesario cambiar la Constitución. Coincidamos en eso, en primer lugar. Y que diga claramente, no es progresivo el derecho a la salud. Coincidamos en que la salud debe ser un derecho consagrado. A ver, esto está escrito, pero claro, es un contrato social la Constitución. Pero la gestión puede decir, no es progresivo. Acá dice derecho universal, ya está, vamos. Perdón. Una cosa es que necesitemos cambiar la Constitución, que de hecho necesitamos cambiar en lo que tiene que ver con salud. Estamos hablando ahora de cambiar la Constitución y que el derecho, que se señale claramente que es un derecho. Y otra cosa es que necesitamos, a partir de allí, tener una gestión que haga realidad lo que plantea la Constitución. Si no, como pasa con muchas cosas, es letra muerta. Ya vemos, por ejemplo, que a pesar de las deficiencias constitucionales, la Ley General de Salud, en el artículo 82, faculta al Estado en estado de emergencia a actuar, y no lo hace. A eso voy. La Constitución que ustedes planean o pretenden redactar con, supongo, otras agrupaciones, como lo que ha pasado en Chile ayer. No, déjeme terminar. Déjeme terminar. Sí. No basta solo con el texto, es lo que trato de decir. El texto puede decir maravillas, pero usted acaba de decir, letra muerta, ya el artículo 82 de la Ley General de Salud habría podido facultar a cualquiera, o en este caso al Poder Ejecutivo, a intervenir en cualquier entidad privada y no lo ha hecho. ¿El problema es solo la Constitución? A eso voy. No, claro que no. O sea, necesitamos cambiar la Constitución, porque además solo eso, necesitamos cambiar. Pero es la gestión. Pero además necesitamos un gobierno, y coincido contigo, necesitamos un gobierno que tenga desarrollo en su gestión, ¿no?, mucho más activo, mucho más eficaz, que a pesar de que esta Constitución no señala taxativamente la salud como un derecho, tiene herramientas en la Ley General de Salud para actuar y no lo hace, y no lo ha hecho. Y eso ha generado, junto con una realidad que no podemos soslayar, que el sufrimiento del pueblo peruano sea terrible. Y digo esto porque hay una cosa que parece que nos olvidamos. Yo te quiero decir, Jaime, ¿sabes cuántas camas UCI tenía el Perú antes de que se inicie la pandemia?
tenía 282 camas para 32 millones. ¿Sabes cuál era el estándar internacional? Era 3.000 camas. Eso quiere decir que había un olvido terrible en la salud. ¿Y cómo es posible que un país que haya crecido, como ha crecido los indicadores macroeconómicos, haya tenido ese terrible descuido en la salud pública, con un 75% de los establecimientos con problemas de infraestructura? Ya, pero a ver, vayamos aterrizando conceptos. Le he leído el artículo 9, el artículo 10, el artículo 11, que son básicamente los que concentran el tema de salud de manera general como política de salud pública. ¿Qué artículo cambiaría usted para que todo funcione así de maravillas? O todo el Estado rápidamente diga, entre usted, intervenga usted y atienda a esta persona. Bueno, ¿qué artículos cambiaría? Bueno, yo te quiero decir dos cosas. Primero, hay que modificar la Constitución y tiene que decir claramente, taxativamente, que la salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado garantizar la salud. De acuerdo, pero entonces aquí lo que habría que quitar, en todo caso, de acuerdo a su lectura, es la palabra progresivo, que es el artículo 10. Pero el Estado reconoce el derecho universal de toda persona a la seguridad social. Eso sí están de acuerdo, habría que quitar progresivo. Nada más. Pero no es poco, eso, no es poco. Pero mira, Jaime, yo quería enfocarme a algo más. Por supuesto que hay que hacer cambios en la Constitución y me alegra que reconozcas eso, y también que más allá de la Constitución necesitamos aplicar... No, podemos revisar la Constitución y vamos a ver que no es solo una estamos palabra, hablando solo de salud y de esto que es el derecho universal a la salud, que es lo que más nos interesa en este momento. Yo me contentaría, pero además el cambio de la Constitución, francamente, Jaime, uno de los errores es pensar que lo tienen que hacer un grupo de tecnócratas. La Constitución en general tiene que pasar a un debate nacional y la gente tiene que decidir, ¿no?, a través de su participación en distintas instancias, si la Constitución debe ser cambiada y en qué artículos, ¿no? Eso no es una cosa nueva que descubrimos ahora, porque ya lo ha hecho Colombia y lo está haciendo Chile en este momento, ¿no? Sí. Pero yo a lo que quiero ir, Jaime, si me permites, es que tenemos una enorme tarea con la pandemia y un enorme desafío. Y aquí hay dos aspectos que necesitamos resolver y que no pasa solo por la vacuna, que es un elemento central, por supuesto, y es diseñar cómo frenamos los contagios y el incremento de contactos en la pandemia. Necesitamos frenarlo porque no podemos aguantar más en el nivel hospitalario esto. ¿Cómo? En pocas palabras. En tres cosas. Primero, hay que efectivamente fortalecer la atención médica primaria, está prácticamente destartalada y destruida. Eso significa mayor cantidad de personal, mayor cantidad de equipamiento, significa una estrategia de participación de la sociedad en la lucha contra la pandemia. La sociedad no se le ha permitido, no se le ha facilitado la participación. Significa trabajar niveles de contención domiciliaria de la pandemia, que tampoco se está haciendo, no está claro cómo hacerlo. Significa distribuir millones de máscaras gratuitamente a la población, porque no podemos tenerla en la casa. La gente 20 millones de mascarillas prometen en su plan, tengo aquí el plan. Periódicamente. 20 millones de mascarillas, 2 millones de oxímetros, un kit por la vida con 2 millones de frascos de medio litro de alcohol de 70 y jabón. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Hay un cálculo? Eso cuesta muy poco, por supuesto. Por ejemplo, las mascarillas, creo que 20 millones no llega al millón de soles, ¿no? Una mascarilla es muy barata y se puede producir repartirla quizá también cueste, ¿no? El reparto. Por supuesto, pero se trata, obviamente, de distribuirla en forma descentralizada. Hay una pregunta que justamente tiene que ver con esto, que es el 10% del presupuesto público para la salud. Hay quienes desde la otra vereda, no la vereda fujimorista, sino la vereda crítica al cambio constitucional, dicen: el problema no es el presupuesto, otra vez, sino el problema sería la gestión. Es decir, que hay gobiernos regionales que devuelven dinero al fisco y otra vez la misma macana. Entonces va y viene, va y viene. Entonces, ¿es realmente necesario? Son dos preguntas en una. ¿Realmente necesario aumentar el 10% del presupuesto a la salud si tenemos nuevamente un problema de gestión? Y en segundo lugar, ¿de dónde saldría ese dinero? Exacto, me parece interesantísima la pregunta. Hay tres elementos que vamos a tomar en cuenta, Jaime, de manera rápida. El primer tema es que estamos hablando de incrementar el gasto social en salud.
¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos del Producto Bruto Interno y el gasto en salud, comparativamente debemos decir que estamos muy por debajo del estándar latinoamericano. Nosotros estamos algo cercano al 5% del PBI en el gasto en salud, ¿ya? ¿Cuál es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Estar por encima del 6%. ¿Cuál es el promedio latinoamericano en gasto en salud? Están cerca del 7.5%. ¿No? Algunos países están por encima del 10%. Cuba, Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué sucede? Nuestro país es uno de los países que menos gasta en salud. Y cuando hablamos del gasto en salud, no solo estamos hablando del seguro que menos general de la gasta. República. Repregunta, ¿seguro que menos gasta porque se le acaba el presupuesto o seguro que menos gasta porque no lo gasta todo y hay gobiernos regionales que no lo saben gastar? No, una cosa es el presupuesto general de la República en salud. Una cosa es eso, que nosotros tenemos un 11.4% del presupuesto para salud. Y otra cosa es el porcentaje que se gasta en salud en el Producto Bruto Interno, que incluye el presupuesto general de la República, que incluye el gasto de salud, que incluye lo que se gasta en las Fuerzas Armadas y el gasto de bolsillo del ciudadano. Es una variante diferente, no es el presupuesto. Eso, comparativamente con otros países, está muy por debajo del estándar. Y tenemos que luchar por subirlo, por lo menos llegar al estándar histórico de América Latina, ¿no? Porque si no va a ser imposible abordar los problemas. Pero este es un tema, el tema presupuestal. El otro tema, Jaime, es el tema de la corrupción en el sector salud. Es terrible, ¿no? Se filtra por todos lados, no hay control en el sector salud, se compran equipos que no necesitamos. Mira la millonaria cantidad de medicamentos que se han comprado, que después nos hemos enterado que no sirven para nada. Pues ¿cuánto hemos gastado en ivermectina? ¿Cuánto hemos gastado en acitromicina? Nadie sabe, pero sabemos que hemos gastado millones. ¿Van a desaparecer la ivermectina? Pero si no tiene evidencia científica de su eficacia. Nosotros no podemos tratar al pueblo peruano... No, es que se sigue recetando. Está mal, está muy mal, hay que terminar con eso. ¿Y qué harían con esa comisión del dióxido de cloro del Congreso? No, eso no tiene... Bueno, espero que el Congreso va a cambiar. Eso es responsabilidad del Congreso. Han aprobado una comisión. Pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica de ningún organismo internacional que valide el dióxido de cloro. Pero hay un tercer elemento, Jaime, que tú dices bien, que es la mala ejecución del gasto en salud. Eso me parece fundamental revisar. Por supuesto. Mira, este año se destinaron algo más de 7 millones para enfrentar la segunda ola. No se ha ejecutado ni el 30% de ese presupuesto. Es que a eso voy. Mire, usted termina dándome la razón. No es que hay que incrementar per se. Es decir, creo que un valor, una aspiración es hay que darle más dinero al sector salud. Obviamente, después de la pandemia más que nunca, pero mire usted lo que me está diciendo, el 30%. Entonces hay un 70% que sobra, hay un 70% que regresa. Entonces quizás revisar por allí. No es tanto ofrecer que suba el incremento, sino les voy a enseñar a los gobiernos regionales, todos van a saber gastar y van a saber aplicar sus gastos y gastar. Pero no solamente es un problema del gobierno regional, no es de toda la burocracia que sale del MEF, pero el problema es integral, Jaime, porque lo que no podemos negar es que los presupuestos que se han asignado al sector salud han sido deficientes por décadas, ¿no? Y además que han habido políticas absolutamente erradas. En la década del 90, Jaime, se intentó privatizar los servicios periféricos, es decir, que los servicios periféricos se autofinancien, privatizando en realidad la salud. Y se logró que el Ministerio de Salud tenga un déficit de casi 75.000 trabajadores y encima maltratados y mal pagados, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y aquí hay un elemento, Jaime, que yo quiero incorporar, que es la necesidad de reivindicar a los trabajadores del sector salud. Tenemos 458 médicos que han fallecido durante la pandemia. Tenemos casi 200 enfermeras que han fallecido. Y sin embargo hay un maltrato hacia el personal de salud. Y yo sí lo digo porque soy médico asistencial, ¿no? Y además porque soy dirigente sindical. No puede ser que tú contrates cientos de jóvenes médicos con contratos por 3 meses, los metas en la primera línea de luchar contra el COVID y luego les quites el contrato y los pongas en la calle. Es verdad. Así no se hace salud. Nos tenemos que ir yendo, doctor Ceballos, porque ya viene el cardenal Barreto, pero ¿usted sería ministro de Salud
en un gobierno de No, Castillo? mire, una de las cosas que señaló ¿No le gustaría? el profesor Castillo, mira Jaime, una de las cosas que señaló el profesor Castillo es que él no quería entender a sus equipos técnicos como repartijas. Y me parece absolutamente correcto eso. Acá tenemos que, mira, y esto pasa con el sector salud, hay que recuperar la mística. O sea, necesitamos entender que la salud es un derecho y que tenemos que entregarnos y luchar por eso. Por eso le decimos al sector privado, ¿no? Hay que recuperar la mística, hay que recuperar la solidaridad. Perú Libre y el profesor Castillo convocan al sector privado, lo convocan porque necesitamos su apoyo, pero no para que lucren pues con el hambre de la gente, sino para que ayuden en la gran cruzada que necesitamos para derrotar al COVID, en el nivel de la atención primaria y también en la lucha por más camas UCI, por más concentradores de oxígeno, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Un gran pacto nacional y una participación popular para enfrentar. Muy bien, el doctor Hernando Ceballos, excongresista, integra el equipo técnico de Perú Libre, ha estado con nosotros. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas, creo que era sumamente importante. Doctor Ceballos, hasta una nueva oportunidad, ¿eh? Muy buenas noches. Eso es lo que de momento tenemos como panorama general, políticas generales de salud pública, entrando a cierto nivel de detalle de la agrupación del señor Pedro Castillo, que este fin de semana presentó, entre otros, al doctor Ceballos. Toca la pausa y regresamos con el personaje del día, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, quien ha encabezado la firma de este papelito que tengo aquí, que se llama Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia. Son 12 puntos, bien interesantes. Y luego viene Alberto Bengolea, porque nada está dicho.